Adelante. Estamos ya en la línea, señora Magariño, con Pedro Salinas, periodista, pero también parte de una empresa que se llama Chirinos y Salinas y que se ha visto envuelta en la vorágine esta informativa en los últimos días a raíz de la aparición de una orden de servicio, una contratación de servicios por parte del Ministerio Público con la empresa de Freddy Chirinos y Pedro Salinas. Estamos en la línea precisamente con Pedro para aclarar todo lo que haya que aclarar sobre este tema. Buenos días, Pedro. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Sí, queríamos saber primero, porque entiendo que te has sentido mortificado por algunas cosas que yo dije el otro día, te aseguro, sin ninguna mala... Te llamé ayer, ¿no? Sí, sin ninguna mala intención. No. Por eso, mi pregunta primera es... ¿Cuál es es decir, qué es lo que hace la empresa que tienen tú y Freddy Chirinos? A ver, la razón por la cual te llamé ayer es porque recién ayer me pasaron el audio de tu programa del día viernes, en el que nos señalaste como una empresa gestora de intereses, una organización lobista, cosa que no somos. Absolutamente para nada. Somos ni una empresa gestora de intereses y menos una empresa lobista. O sea, no tengo nada contra los lobistas o los gestores de intereses en la medida que estos estén regulados y actúen con transparencia y claridad. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos una empresa consultora en comunicación con especialización en varias cosas, como por ejemplo, no sé, generamos noticias a partir de las actividades de las empresas que nos contratan. El 98% de las empresas que contratan o instituciones que contratan con nosotros son privadas. Rara vez entramos en temas o asuntos del Estado. Diseñamos estrategias de comunicación, elaboramos contenidos para transmitir a los medios, no sé, coordinamos entrevistas y cosas por el estilo, prestamos soporte cuando hay empresas que están en medio de una crisis institucional, hacemos monitoreo de medios, mapas de stakeholders, etcétera. Como empresas como las nuestras, hay muchísimas en el mercado. Hay muchas. Ahora, hay un asunto que ha llamado la atención, es decir, lo digo yo por propia experiencia. Cuando ha habido la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, uno se tenía que comunicar con Freddy Chirinos, ¿no?, que es parte de tu empresa. ¿Esto era parte de los servicios que la empresa le prestaba a Pedro Pablo Kuczynski o a Peruanos por el Cambio, o era una actividad personal de Freddy Chirinos? A ver, me encanta que me hagas la pregunta porque finalmente aclararé algo que siempre efectivamente ha estado ahí en el rum mediático o político, o no sé cómo llamarlo, pero Freddy Chirinos, mi socio, mi empresa se llama Chirinos y Salinas Asociados, SAC, o Chisac, o como le llaman en el medio, es amigo de Pedro Pablo Kuczynski desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo. Y cuando efectivamente Pedro Pablo Kuczynski hizo su campaña para la presidencia de la República, Freddy fungió de asesor personal, a título personal. Mi empresa no tuvo nada que ver con Pedro Pablo Kuczynski. Y tú puedes revisar los medios de la época, mis columnas en La República, mis posts en La Mula, mis participaciones en programas periodísticos e incluso las entrevistas que yo he tenido en La Mula también. Y todas son críticas de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, que Freddy Chirinos, amigo personal y socio en la empresa, haya accedido a apoyar a Kuczynski en su campaña, gratuitamente además, donde mi empresa no ha tenido nada que ver, no me lleva a mí a influir mis opiniones y críticas sobre el candidato o luego en el gobierno, que esa es otra, ¿no? Freddy Chirinos era el asesor de Palacio. Mentira. Freddy Chirinos, amigo de Pedro Pablo Kuczynski, era una persona a la que eventualmente
Pedro Pablo Kuczynski llamaba para pedirle consejos, como llamaba a otras personas, pero no tenía un rol funcional, no tenía un cargo, menos tenía un sueldo, y menos todavía había una relación con mi empresa. O sea, todo eso es falso, producto de una campañita que empezó así como una bolita de nieve que ha ido creciendo y la gente se cree pues lo que quiere que... Es cierto, Pedro, que el ambiente... Es cierto que el ambiente está muy envenenado y polarizado, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero también es verdad que es decir, el hecho de que Freddy fuera parte de tu empresa y estuvieran prestando, digamos, una colaboración, como tú dices, a Pedro Pablo Kuczynski, digamos, hacía que mucha gente llegara a la conclusión que era la empresa la que estaba prestando el servicio. Es absolutamente legítimo que alguien pudiera haber pensado algo así. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Yo he llamado la atención sobre el contrato que ustedes hacen con el fiscal de la Nación o con la Fiscalía de la Nación. En primer lugar, porque yo he conocido a Yanet Talavera, la jefa de comunicaciones, la jefa de prensa del Ministerio Público, y te soy sincero, es una de las personas más eficientes que he conocido en el desempeño de ese trabajo. ¿No es cierto? Es una persona que producía, información cada 15 minutos, y que tú llamabas y simpatizara contigo, no siempre te contestaba el teléfono, siempre estaba ahí, ¿no es cierto? Y tuvo un manejo del tema de prensa del que otros, creo, sinceramente, debían aprender. Por eso me llama tanto la atención. ¿Para qué, si tienes ese nivel de eficiencia en tu equipo de prensa, requieres los servicios de alguien que va como a, digamos, sobreponerse con lo que se supone hace ya tu jefa de prensa? O sea, ¿por qué los llamaron a ustedes? La Talavera es exactamente la misma que tengo yo. O sea, como pocas veces te encuentras con funcionarios en el Estado que trabajan con una eficiencia realmente impresionante. Ahora, el contexto en el cual nos convocan, que fue en el mes de enero, esta consultoría con el Ministerio Público fue para una serie de acciones puntuales que debían desarrollarse, o que se desarrollaron más o menos en el lapso de un mes, y que se dio en la coyuntura de las críticas a la investigación del caso Lavajato, ¿no? Que por su complejidad, recordarás, habían muchas interpretaciones sobre el tema. Era un asunto que debía ser explicado mejor a los medios, absolviendo las dudas que tenían muchos formadores de opinión. Entonces, para eso nosotros preparamos, nos convocan, las coordinaciones todas se hicieron con Yanet Talavera, y nos llamaron para elaborar contenidos a transmitir, reuniones con algunos directores de medios, con formadores de opinión. En principio arrancamos con los de prensa escrita. Es decir, sí es cierto que se organizaron reuniones con periodistas, ¿no es cierto? Y con directivos de medios también. Hubo dos reuniones, ambas en el club empresarial, en las que participaron de Aldo Mariátegui hasta Mirko Lauer, pasando por César Campos. Y fueron reuniones abiertas, fueron reuniones absolutamente plurales, fueron reuniones informativas, donde no solamente estaba el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también estaba Rafael Vela, también estaba Alejandro Silva, también estaba Yanet Talavera. Y los periodistas podían preguntar sobre lo que querían. Es más, en algunos momentos han arrinconado incluso al fiscal. O sea, aquí no ha habido algo escondido, donde hemos tratado de mover opiniones o dirigir criterios y pensamientos hacia determinado fin. No ha habido nada de eso en lo absoluto. Por eso cuando yo veo estas campañitas, digamos, claro, sí hubo reuniones de Chávarri, también hubo reuniones de Pablo Sánchez, digamos, o sea, si quieres que te sea sincero, yo creo que se está sobrevalorando la trascendencia de ese tipo de eventos, ¿no? Perdón, hemos hablado los dos al mismo tiempo. Sí, sí, no, lo que yo te decía es que ha habido una campaña, digamos, para cuestionar las reuniones que puede haber tenido el fiscal Chávarri,
con periodistas. César Campos entiendo que es el único que ha reconocido haber estado en esta reunión, o no sé si ha habido más, pero ahora resulta que César Campos también ha estado reunido con Pablo Sánchez. Ahora, como te digo, esto está muy polarizado, ¿no? Y ya... Sí, absolutamente. O sea, y además, digamos, a la primera de Vasco, quienes están defendiendo a Chávarri, ¿no es cierto? Agarran y dicen, no, pero Pablo Sánchez hizo lo mismo, ¿no? Y ahí es donde han sacado la factura y nuestro nombre y Pedro Salinas, caviar, ¿no? Y claro, tú cuando ves y dices, oye, a ver, fulano, sotano, mengano, ok, ¿no? Sí, los fujimoristas, pero mira, a 1 kilómetro de distancia. Fujitroles como cancha, portales web a profujimoristas. Entonces, ok, pero cuando te escucho a ti, Nicolás, el día viernes, entonces digo, no, ya, o sea... No, es que ¿sabes lo que ocurre? Ahí sí me llamó la atención. Sí, no, o sea, a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, es decir, es un tema bien delicado, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación tiene una acusación constitucional, me parece que había presentado Jenny Vilcatoma y no sé, alguien más había presentado, creo que fue Daniel Salaverry, me parece que presentó la otra, porque no era solo una. Entonces, ¿cómo enfrentas eso? ¿Lo enfrentas a título personal? Porque finalmente es una acusación contra ti personalmente, como, ¿no? O a través de la institución. O sea, ahí hay una serie de asuntos bien delicados que lamentablemente no hemos definido. O sea, por ejemplo, yo me he reunido con Pablo Sánchez y a mí el procedimiento que creo que es el que debemos procurar todos son los procedimientos que usan, por ejemplo, los gringos, ¿no? O sea, a través de su jefe de prensa pides una reunión y te reúnes en el despacho del fiscal y todo lo que se dice ahí tiene que ser delante de testigos y en la medida de lo posible. Hay gente hasta que graba esas reuniones, no con objetos de espionaje, sino para dejar claro que no se está hablando de nada incorrecto y es una relación absolutamente normal entre periodistas y funcionarios públicos que puedan proveer información de algún tipo, ¿no? Nicolás, esta era una reunión con prensa, o sea, como hace cualquier institución pública o privada, que no era una rueda de prensa que invitas a los medios, no, invitas a algunos periodistas especializados que forman opinión de la prensa escrita, y esto era parte de el diseño de una estrategia de medios que terminó siendo trunca en su momento, porque la coyuntura creo que se comió al Ministerio Público en esos momentos. Porque además te digo, no solamente era una... claro, no era una reunión como diría Philip Butters, no era una reunión de periodistas caviares para defender a Pablo Sánchez, como luego supuestamente hace Chávarri una reunión de periodistas anticaviar, ¿no es cierto? O fujiapristas, o no sé cómo definirlo. ¿Y Aldo Mayate qué tiene de caviar? ¿No? No, por eso te pregunto. O sea, no era ese el sentido. No fue. Te estoy diciendo, o sea, estamos hablando de 2 reuniones, ¿no? Que son sumamente plurales y diversas, que van desde Aldo Mayate hasta Mirko Lauer o al revés, y en el medio lo tienes a César Campos, está también Fernando Rospigliosi, no sé, y otros. Una reunión en la que hacían preguntas para luego alimentar con lo que recogían ahí, y como te digo, no solamente del fiscal Pablo Sánchez, sino también de Rafael Vela, también estaba Alejandro Silva y la propia Yaneta Lavera, o sea, eran representantes del Ministerio Público, y no en una casa privada a escondidas. Esto era un lugar público que era en el foro empresarial, y los periodistas podían preguntar sobre lo que les salía del forro, lo que les daba la gana. E incluso, como te digo, en los 2 almuerzos se dieron situaciones en las que yo veía que estaban arrinconando a Pablo Sánchez, y tú ves que yo intervine para algo, no, porque justamente tú en ese tipo de situaciones dejas en absoluta libertad a los periodistas para que pregunten. No le estás pasando papelitos, oye, pregunta esto, oye, o haces una cuestión después, oye, mira qué escándalo esta cuestión, oye, qué importante lo que dijo el fiscal Pablo Sánchez. No, pues, o sea, esa no es nuestra chamba, nosotros no estamos en eso. Ahora, también se coordinaron, una última pregunta, Pedro, ¿también se coordinaron entrevistas con medios?
O sea, eso era... Estaban de trabajo, sí, pero hubo varias cosas que al final como que quedaron un poco en el aire, otras que no estaban y que fueron incluidas, como un media training, por ejemplo, para el fiscal. Pero sí, habían algunas entrevistas que se habían pauteado, reuniones con la prensa extranjera, ¿no? Que lamentablemente ya estaba coordinada, pero se tuvo que cancelar también porque hubo un tema ahí de coyuntura. Exitosa. Los fiscales no pudieron ese día, ¿no? Pero, por ejemplo, en una de las reuniones también estaban representantes de la prensa extranjera. Entonces, acá no hay nada oculto, nada turbio, no hay nada de lobby, no hay nada de gestión de intereses. O sea, nosotros hemos hecho una chamba súper profesional, que quedó al final incompleta, pero no por culpa nuestra, sino porque al final el Ministerio Público, que como te digo, estaba en unas semanas bastante agitadas y complicadas. Bueno, yo te agradezco, Pedro, por la llamada. No sé si quieres agregar algo más a lo que ya has dicho. Espero, ¿cómo se llama? Que tu percepción del día viernes haya cambiado, ¿no? No, si quieres que te sea sincero, yo creo, como creí el viernes, lo sigo creyendo hoy, que el Ministerio Público no necesitaba contratar a nadie para hacer lo que ustedes hicieron. Y no estoy poniendo en discusión las capacidades profesionales tuyas, ni de Freddy Chirino, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que eso era algo que el Ministerio Público podía hacer por sí solo con el equipo de gente que tenía, ¿no? Ahora, mira, a ver, tampoco es digamos, ilegal haber hecho lo que ha hecho, ¿no? O sea, pero es un juicio absolutamente personal, ¿me entiendes? No, sí. O sea, es una cosa tan difícil de decir en el Perú. Es mi opinión, nada más, no pretendo que sea la verdad, ¿no? No, de acuerdo, y tampoco te la pienso rebatir, pero te digo, o sea, por experiencia, instituciones privadas y públicas que tienen oficinas de comunicaciones o gente in-house que manejan estos temas, a veces se les presentan circunstancias excepcionales en las que, para reforzar, digamos, su mensaje en un momento determinado, contratan a consultores externos que tienen una mirada un poco más fría, de afuera, externa, precisamente, para hacerse un diagnóstico sobre lo que te pasa. Claro, el tema, ¿sabes cuál es? Que se ha hecho mucho, es decir, Chávarri, que ha estado acá, el fiscal de la Nación Chávarri, y sobre el que yo he tenido un juicio muy crítico al comienzo, a mí me sorprendió lo que pasó luego, que creo que ha sido positivo, es decir, todos los actos que ha ido, digamos, desarrollando como fiscal de la Nación son absolutamente positivos para lo que se requiere hacer hoy en el Ministerio Público, pero él dijo que cuando él, digamos, no dice la verdad con respecto a la reunión con periodistas es porque hubiera tenido que revelar la crisis interna que había y la disputa que había en el Ministerio Público, donde había el acuerdo de que él fuera fiscal de la Nación por el trato hecho con respecto al fiscal de mayor antigüedad, es decir, primero Pablo Sánchez, luego él y luego la fiscal Ábalos, Zoraida Ábalos, y que de repente empezó una campaña de ataques y de cuestionamientos en contra de él, y que él se vio en la necesidad, sin la experiencia en el tema, de tratar de tomar contacto con periodistas para contrarrestar esa campaña. Eso es legítimo, ¿no? Eso es... Sí, claro. ¿No? Sí. No tiene nada de ilegal, de incorrecto. El problema es que yo nunca entendí por qué no dijo, sí, pues me reuní con periodistas, y punto, se acabó. Sí, buena pregunta. Pero digamos, a lo mío, a lo que me concierne, creo en buen romance cuál es qué cosa es lo que somos, qué cosa es lo que no somos, qué cosa es lo que hacemos, qué cosa es lo que no hacemos. Y que todo es absolutamente transparente. Tenemos una página web donde están todas las áreas, además, en las que trabajamos. En fin, o sea, tenemos... Mira, acá tus enemigos en Manifiesto... ¿Quién hace Manifiesto? No sé quién hace Manifiesto, pero dicen que ustedes han facturado como empresa más de 1 millón de soles para el Estado desde el año 2005 y que de ese total 600.000 se facturaron durante los gobiernos de Yantumala y Kuczynski. No, a ver, será desde la época que empezamos nosotros a trabajar en el año 95, o sea, hasta la fecha, estás hablando que de 20 años, y como te digo, con el Estado
básicamente nosotros no hemos tenido mayor relación salvo para cosas muy puntuales. Esta del Ministerio Público es una. En la época de PPK, en algún momento se han hecho cosas para Mincetur, y no recuerdo más. Y no sé, ya me estás hablando del gobierno de Ollantumala, no sé qué ministerios, y de repente con Alan García también se habrán hecho cosas. Pero, como te digo, o sea, son mínimas y puntualísimas. El 98% de nuestra facturación viene del sector privado. Bueno, yo te agradezco mucho, Pedro, por esta comunicación, y espero que o sea, yo lo que quiero dejar en claro, te soy absolutamente sincero, Pedro, ¿ya? Sí, o sea, sí, me sí. parece que hay momentos en que entramos en una confrontación los periodistas y perdemos de vista las cosas que realmente son trascendentes y en las que además, aunque parezca mentira, tenemos más acuerdos entre todos, ¿ah? O sea, yo no me siento ni caviar ni fujeprista, ninguna de las dos cosas. Y resulta que eso también existe. También existe eso, ¿no es cierto? O sea, escúchame. Hello, como dice Magali Medina, eso también existe. ¿Qué le pasa a la gente, no? Pero nada, o sea, digamos, no le doy importancia. Igual como tú, digamos, yo veo que a veces el país llega a unos niveles de polarización en los que se pierde la perspectiva, se pierde la verdad entre medias verdades y medias mentiras. Y claro, en este caso, de pronto, plum, me comienza a caer, no a mí, sino a mi empresa, y ahí sí, pues, o sea, salto. Pero claro, cuando veo de dónde viene el barro con ventilador, ok, puedo evitar y obviar, digamos, reacciones hepáticas. Solamente te digo, por eso te llamé ayer fastidiado, porque cuando te escucho a ti, ahí sí dije, oye, no, pues, Nicolás, no puede creerse esta vaina. O sea, ahí sí dije ya, oye, Nicolás, no, te tengo que precisar esta vaina. O sea, yo te agradezco mucho, Pedro, y espero que estés satisfecho con el espacio que has tenido para aclarar este asunto. Siempre ha sido bastante generoso, vemos con los espacios que me da Nicolás. Nada, ya con esto creo que ya me defendí. Muchas gracias a Pedro Salinas. Muchas gracias a Pedro Salinas por esta comunicación. Y yo quiero hacer sinceramente una invocación. O sea, estamos discutiendo si Chávarri se reunió con periodistas y... No, pero aguanta, Chávarri no solo, también, ¿no es cierto? Pablo Sánchez se reunió con periodistas. Como dicen los mexicanos, me vale madre. O sea, tenemos que estar discutiendo otras cosas, oigan. O sea, el caso de Lavajato, ¿qué podemos hacer para que estos 45 días, de los cuales ya avanzaron 3, se tenga toda la información y van a la cárcel todos los pendencieros que tienen que ir, sea quien sea, del partido que sea? Si tiene que ir presa la señora Keiko, que vaya presa. Si tiene que ir preso el señor Graña, que vaya preso. No importa en qué extremo, que si tiene que ir presa Susana Villarán, con quien yo tengo una relación personal, a quien aprecio muchísimo, pero si la señora hizo algo mal, la señora tiene que ir a la cárcel. Punto. Y eso para todos. O sea, en eso tenemos que estar concentrados, en desentrañar esta maraña, ¿no? Donde ahora tenemos luces, por fin. Ahora entendemos pues qué era lo que pasaba. Delincuente preso el año pasado, delincuente baleándose en la calle con la policía un año después. ¿Qué pasó en el camino? Billete, un juez, abogados, una red. Eso es lo que ha estado funcionando en el Perú, y en niveles de pequeños delincuentes hasta tremendos narcotraficantes que, según nos dicen, han pagado millones de dólares por su libertad. Entonces, eso es lo que hay que descubrir y sobre eso tenemos que trabajar, sanear la sociedad peruana. Es algo extraordinariamente positivo lo que está pasando y no podemos convertirnos los periodistas, por nuestras confrontaciones entre nosotros, por razones ideológicas que ya no entiendo, en una especie de barrera que desvía la atención sobre lo que son los problemas realmente trascendentes. Y si tenemos que juzgar a Chávarri, por supuesto que hay que juzgarlo con severidad. Y si el señor no dijo lo que debió decir, estuvo mal que lo hiciera. Pero eso es una parte, eso es un pedazo de Chávarri. El otro pedazo de Chávarri es que está haciendo cosas que hace rato debieron hacerse en el Ministerio Público y que está haciendo son correctas. Que son correctas. Entonces no miremos un pedazo de la realidad solamente, miremos la situación en su conjunto. Y estamos en circunstancias complicadas, delicadas, donde cada paso que se dé en el sentido positivo tiene que ser defendido
impulsado hacia adelante. Pero en fin, e insisto, es mi opinión. Álvaro